Buen día. Bueno, iniciamos con el vídeo número 12 y ya el último vídeo de esta materia del tercer reconocimiento en la materia de Derecho Internacional y Marítimo. Bien, voy a recordarles de que hemos hablado de las facultades de la CEMAR y su facultad de en especial de imponer sanciones, de la forma en cómo puede imponer las sanciones, el procedimiento a seguir. Y en este vídeo vamos a hablar de las personas a las que la Secretaría de Marina en un momento dado puede sancionar a través de la multa y siguiendo el procedimiento administrativo conforme a la ley de la materia. Bien, en la diapositiva número 36, ahí nos habla de las personas que pueden ser sancionadas. Es un listado amplio, sí, ¿verdad? Dependiendo también de la infracción cometida. Sí, les voy a recordar que las sanciones que imponga la Secretaría de Marina deben ser conforme a la ley, a lo que establece la ley. No pueden ustedes inventarse una infracción. ¿Sí? Si ustedes se inventan el acto, ¿verdad? Que ustedes calificaren de sanción, de que pueda ser castigado, ¿sí? Y no es mencionado en la ley, pues es una sanción, una responsabilidad arbitraria impuesta por la Secretaría de la Marina. Por ello, ustedes deben recordar qué es lo que pueden sancionar y a quiénes pueden sancionar, ¿sí? Así que bueno, este artículo, esta diapositiva es continuación de la que vimos en el video anterior. En el video anterior estuvimos hablando de del artículo 327 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo. Continuamos hablando de ese artículo, sí, solamente que ahora vamos a explicar quiénes son los sujetos, ¿verdad? Que pueden en un momento dado incurrir en responsabilidad conforme a esta ley de navegación. Así que vamos a iniciar con la fracción primera del artículo 327 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo. Y ahí se nos menciona que son sujetos de sanción los capitanes de embarcaciones por no cumplir con lo dispuesto en el artículo 159. Bien, esto se refiere a un evento de avería, ¿sí? Si una embarcación o la carga ha sufrido avería, ¿verdad? Y no se actuó como debía. Recuerden que el capitán es el que va al mando, ¿sí? Y no desarrolló su actividad, su actuar como establece esta ley, ¿sí? Pues se le es impuesta esa sanción. Les digo, el evento se refiere a avería. Vamos a poner un ejemplo para que ustedes tengan una idea. Vamos a suponer que la embarcación, ¿verdad?, estaba por hundirse, ¿verdad?, y se solucionaba el conflicto o el evento, la situación, echando carga al mar, ¿sí? Y el capitán se excedió, ¿verdad?, en la carga que echó al mar, ¿sí? Decidió quedarse con una cantidad de carga mucho menor a la que realmente debía, ¿sí? Echó la mayor parte de la carga al mar, sí, y esto sí, pero hizo que el barco no se hundiera, pero la carga que llevaba, pues en un momento dado es parte de la avería. Recuerden que también la avería es por la carga, la mercancía, que en un momento dado sufra menoscabo o daño. Sí, bueno, esta carga sufre daño y bueno, el responsable es el capitán porque al final es el que decide. Solo para ponerle un ejemplo y darles una idea de en un momento dado lo que puede ocasionar la sanción al capitán, sí, de la embarcación. Tenemos en la fracción segunda a los patrones. También en la Secretaría de Marina puede sancionar a los patrones de embarcaciones o quien dirija la operación en los artefactos navales por no cumplir por lo dispuesto por el artículo 30. Y vamos a observar que esta fracción segunda es diferente a la que hemos visto anteriormente. Primero porque, bueno, se refiere a un sujeto distinto. Aquí la persona que va a ser sancionada es el patrón. Ya habíamos mencionado que los patrones en un momento dado también están a cargo de las embarcaciones. En el caso de no
no existir la figura del capitán. Ya vimos los ejemplos, el caso o la situación en la cual pudiera darse una embarcación pesquera. Y este patrón también puede ser sancionado. Solamente que el acto, la actividad, la situación por la cual va a ser sancionado es por la infracción, por no cumplir lo dispuesto en el artículo 30. ¿A qué se refiere este artículo? Bueno, al mantenimiento de la disciplina, orden de su tripulación, pero principalmente que cuando algún elemento de su tripulación haya realizado un acto que no va conforme a las leyes, el patrón sí debe dar aviso a la autoridad de manera inmediata y que no lo haga, ¿verdad? En vez de poner disciplina y orden respecto a ese acto que se ha cometido en su embarcación, sí, pues no lo tome en cuenta, no lo considere, no dé parte de ello como novedad a la Capitanía de Puerto, ¿sí? Así que bueno, habíamos visto, sí que ya habíamos mencionado en clases anteriores, que cuando se impone la disciplina, las medidas pueden ser las que el patrón, en este caso, considere necesarias, el capitán también puede hacerlo, y sea necesaria para mantener la disciplina y el orden de la embarcación. Si no es así, ¿sí? Deben dar parte, ¿sí? Deben imponer las medidas necesarias y en el caso de que se haya cometido un delito del orden común, ¿sí? Pues dar aviso a las autoridades correspondientes. En este caso sería la Capitanía de Puerto, ¿sí? En este caso, como depende de la Secretaría de Marina, pues sería directamente a la Secretaría de Marina a través de la Capitanía de Puerto. Bien, la tercera sujeto que puede ser sancionado. Bueno, aquí ya vemos en conjunto a capitanes o patrones de embarcaciones y ahí están el listado de las cosas que no deben hacer o que si llegasen a hacer, ¿verdad? Son conductas sancionadas. Vean y distingan que no siempre aparecen los dos sujetos, capitán o patrón, ¿sí? En la fracción primera solo aparece el capitán, por lo tanto, por las averías es sancionado el capitán. Por la disciplina en una embarcación que no tiene capitán, lo es el patrón. Pero en el caso de la fracción tercera de este artículo que estamos analizando, si en la fracción tercera ya aparecen las dos figuras, capitán y patrón. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque aquí significa que lo haga uno o lo haga el otro, ¿sí? Va a haber sanción. En el caso de las dos fracciones anteriores, no. En la fracción primera solo es el capitán, en la fracción segunda solo es el patrón. En el caso de la fracción tercera, aparecen los dos, por lo tanto, los dos pudieran ser sancionados, ¿sí? Por las conductas siguientes. Hacerse a la mar cuando por mal tiempo o prohibición de la Capitanía de Puerto prohíba salir, ¿sí? Así que bueno, el capitán y el patrón deben de estar muy pendientes de lo que Capitanía de Puerto indique respecto al tiempo, ¿sí? Si considera Capitanía de Puerto que no se puede salir, ¿verdad? Por tormenta o cualquier otro incidente que pueda poner en riesgo la vida humana, ¿sí? Pues Capitanía lo prohíbe, pues ni el patrón ni el capitán pueden contrariar esa orden. De hacerlo, ¿verdad? Pues son acreedores a una sanción, ¿sí? Recuérdenlo, siguiendo el procedimiento que marca la ley. La otra sanción, la otra conducta que va a ser sancionada es la de no justificar ante Capitanía de Puerto las arribadas forzosas de las embarcaciones, ¿sí? Recuerden que Capitanía de Puerto debe estar enterada de muchas situaciones, esta es una de ellas, ¿sí? Y no justificarlo, pues también es una conducta sancionada, tanto conducta que haya realizado el capitán como el patrón. Vamos a la fracción cuarta y aquí se nos menciona que los propietarios de las embarcaciones también pueden ser sancionados por no cumplir con lo establecido con el artículo 36. Bien, aquí se trata de los propietarios de las embarcaciones, los que no respetan la norma establecida en el artículo 36. Bien, no se refiere al patrón, puede ser distinto, el propietario de la embarcación puede ser distinta al patrón y puede ser distinto al capitán, ¿sí? Así que vean que es un sujeto diferente a los dos anteriores
y que puede ser diferente al patrón, ¿sí? El hecho de que seas patrón no significa que seas propietario, aunque les había comentado que pudiera ser, ¿verdad?, que coincidan las dos figuras en una sola persona. Pero bueno, vamos a pensar en una persona distinta, ¿sí? El propietario de la embarcación también puede ser sancionado, ¿sí? Y la conducta que va a ser sancionada en este caso, sí, va a ser el no cumplir los señalamientos o no proporcionar información. Vamos a pensar en una inspección que haga la Armada de México navegando en mar territorial o en aguas interiores o en algún espacio marítimo, ¿sí? Y ustedes se encuentran con una embarcación a la que van a sujetar a una inspección. Y en ella se encuentran al propietario de la embarcación y les niega la información. Ustedes preguntan y el propietario de la embarcación no contesta, no hace caso, sí, pues ustedes lo pueden sancionar. Esa es la conducta a la que se refiere la fracción cuarta, sí, de este artículo que analizamos. Así que bueno, también en un momento dado, si es no encuentran al propietario y resulta que es el patrón o el capitán el que no contesta, ¿verdad? Pues entonces ustedes lo que tendrán que hacer es dirigirse al propietario de la embarcación para que directamente ustedes le hagan la pregunta, ¿sí? Y de no hacerlo, pues entonces ya puedan en un momento dado sancionarlos. Bien, en la fracción quinta, los capitanes y patrones de embarcaciones van a ser sancionados por no enarbolar la bandera en aguas mexicanas y por la falta del despacho de salida de puerto de origen de la embarcación que arriben a puerto. ¿Sí? Estas dos conductas también son sancionadas y aquí los sujetos de la sanción van a ser los capitanes y los patrones. Bien, nos vamos a la fracción séptima porque la fracción sexta está derogada, ya saben lo que significa derogación, ¿sí? Así que no voy a explicarlo. La fracción séptima, aquí se sanciona a otro sujeto, se refiere a los pilotos de puerto y la infracción es la que cometen, pues es no cumplir con lo dispuesto en el artículo 58 de la ley en comento. Y ese artículo se refiere a los daños y perjuicios que se ocasionen por su mala dirección. Los pilotos de puerto son los que en un momento dado hacen que las embarcaciones arriben bien a las embarcaciones, ¿sí? Son los que guían, los que dirigen a la embarcación para su llegada al puerto. Entonces, en ese traslado, ¿sí? El piloto de puerto puede cometer errores y puede ocasionar daños y perjuicios a la embarcación. Si esto sucede, puede ser sancionada, ¿sí? Aquí está el fundamento, fracción 7 del artículo 327, ¿sí? Fracción 7 del artículo 327. Bien, y ya por último, los últimos sujetos que pueden ser sancionados conforme a esta ley son los propietarios y navieros de las embarcaciones nacionales o extranjeras que incurran en infracciones graves a la presente ley, cuando éstas sean conocidas mediante los mecanismos de inspección que realice la SEMAR por sí misma o bien en coordinación con otras dependencias. Bueno, estamos hablando de cosas graves, ¿verdad? Aquí va a haber una sanción para el propietario y el naviero. Vamos a pensar en cosas graves. Una cosa grave que todos conocemos, el traslado de estupefacientes, de drogas. Sí, es una situación grave, ¿verdad? Y puede ser una embarcación nacional o extranjera, ¿sí? La que incurra en esta infracción grave. Y pueden haber sido descubiertos en una inspección. Bueno, es cuando entonces se aplica esta fracción, ¿sí? Y ustedes como Secretaría de Marina pueden sancionar, en este caso, al propietario y al naviero de la embarcación. Bueno, todos esos que vimos aquí, bueno, son los sujetos que pueden ser sancionados. Bien, para cuestiones del examen, ¿verdad? Yo puedo hacer una pregunta y decir, ¿quiénes son los sujetos a quienes se les puede sancionar conforme a la Ley de Navegación y Comercio Marítimo? Y bueno, aquí tienen ustedes el listado, ¿sí? Se deben recordar, ¿verdad? Todas las personas que son mencionadas aquí: el capitán, el patrón,
el propietario de la embarcación, el piloto de puerto, el naviero, ¿sí? Son los sujetos que en un momento dado pueden ser sancionados conforme a la Ley de Navegación y Comercio Marítimo. Bien, alumnos, pues con esto termino. Sí, este es el vídeo número 12, es el último. Y pues con esto termino. Me despido y que tengan mucho éxito.